Eterno y soberano, Padre celestial, omnipotente y sabio Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por este programa, por esta emisora, Bellavista Estéreo. Gracias, Señor, por el programa El Justo por la Fe Vivirá. Gracias por su líder, el Adalid, aquí, administrativo, fundador de esta emisora, que está siempre al frente de esta emisora, nuestro hermano John Jairo Game. Dios bendiga al hermano John, a toda su familia, y unja esta emisora para que siga llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Bueno, vamos a alistarnos, amados, en el nombre de Jesús. Señor, te presento todas las peticiones en esta mañana. Toma el programa, Padre amado. Toma mis cuerdas vocales, toma el hilo de este mensaje de enseñanza y dispón los corazones, Padre, de todo aquel que se dispone, que se atiene, que está expectante allí, escuchando el programa de la palabra del Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amado, Dios le bendiga en esta mañana. Vamos directamente a la Santa Escritura. Le guío al capítulo 16 del libro de Hechos. En el versículo 25, leamos los 6 versículos que siguen, incluyendo el 25 hasta el 30. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Aleluya. Señor, abre las puertas, Padre. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, aleluya, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria al Señor. Padre, en tus manos coloco este mensaje esta mañana, Señor. Imparte sabiduría en los que la escuchan y en este que la emite. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Bendito Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre, por tu grande misericordia, Señor, por Jesucristo de Nazaret, que entregaste en sacrificio vivo por los pecados de toda la humanidad. Aleluya. Bueno, amado, el tema de hoy lo he intitulado El terremoto y sus consecuencias. El relato previo nos lleva a este punto, a un terremoto. Todo comenzó allí en esa ciudad griega de Filipos por el exorcismo practicado por Pablo a una joven cautiva, adivina. El espíritu de adivinación fue echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero los amos se ensoberbecieron, se airaron, y en vez de pagarle con buenas formas y maneras, a los
misioneros, Pablo y Silas, los apresaron, los llevaron al tribunal y allí los acusaron en forma indigna, miserable, y los hicieron, bendito sea el Señor, los hicieron azotar, o dieron las bases para que los magistrados los mandaran a azotar. Después los metieron en la cárcel, y en este momento viene el momento de Dios, amado. No sé qué problema está pasando ahora mismo, no sé cuál es tu dificultad, bendito sea el Señor, no sé si estás enfermo, no sé si tienes un problema grave para la ciencia médica, no sé si tu problema es económico, si tal vez el problema es psicológico o es, bendito sea el Señor, de tribulaciones, de angustias que tienes, sea cual sea el problema. Dios tiene la solución a tu problema. Cristo, el Espíritu Santo, va a ministrarte en esta mañana, y así conforme Dios hizo, bendito sea el nombre del Señor, con estos siervos de Dios, Dios va a ser contigo. Él trajo un terremoto que los dejó libres, como veremos en el estudio de hoy. Dios va a agitar como un terremoto tu vida y va a disponer los corazones de quien Él desea hacerlo, porque Dios es soberano y Él es bueno, y para siempre es tu misericordia, y tu respuesta vendrá, tu sanidad vendrá, tu provisión vendrá, tu libertad y alegría volverá a ser restablecida, porque Dios quiere a un pueblo alegre. Gloria al Señor. El terremoto y sus consecuencias. Verso 25. Comienza el relato diciendo, amado, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aleluya. Gloria al Señor. Como leí en los 6 versículos iniciales, aquí el pasaje, el fragmento bíblico muestra que los propósitos de los perseguidores de los siervos de Dios quedaron frustrados. Quedaron frustrados, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios transformó la maldición en bendición. Estando ellos presos allí, siendo azotados, sufriendo, bendito sea el Señor, Dios en su providencia, aleluya, y en su soberanía, a través de un gran milagro, allí deja libre a Pablo, a Silas y a todos los presos que estaban allí. Vamos a particularizar el pasaje con una pregunta. ¿Qué debió ocurrir cuando los siervos del Señor fueron dejados en esa noche, después de haber sido azotados, asegurados allí en el cepo? Imaginémonos cuando ellos son echados a la cárcel de más adentro y sus pies son asegurados en el cepo. Pues suponemos, amado hermano oyente que estás por primera vez en la sintonía de este programa, que ellos tratarían de acomodar sus adoloridos cuerpos sangrantes, flagelados, allí contra la pared o en el piso, pero suponemos que la posición tan incómoda que tenían sus pies al estar metidos en el cepo hacía difícil que ellos esa noche pudieran dormir. Por eso decidieron quedarse orando y alabando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Pero uno se preguntaría, orando y alabando a Dios con semejantes dificultades y sufrimientos e incomodidades,
Pues sí, la Biblia nos da la respuesta. Algo sobrenatural estaba moviendo a los discípulos. Dice Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. Leo, amado, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es decir, desenfreno, perversión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo del Señor. Y sigue diciendo el verso siguiente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Observe que lo que dice el verso 19 es consecuencia del verso 18, es decir, que toda esa actitud de un creyente de hablar con los demás creyentes, con salmos, con cánticos, con himnos, y cantar y alabar a Dios en su corazón, eso es consecuencia, hermano, dice el pasaje, de ser lleno del Espíritu Santo. Solamente son los creyentes llenos, aleluya, gloria al Señor, del Espíritu de Dios, los que realmente viven una vida de oración permanente, intensa, profunda, espiritual, y una vida de alabanza cordial y de adoración. Son los creyentes bautizados en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y eso eran Pablo y Silas. Esa es una razón de peso para nosotros entender la actitud de los siervos en este momento. Podemos decir, amados, que los perseguidores trataron de desanimar a los predicadores del Evangelio, pero ahora los vemos a ellos animados y gozosos. Aleluya, gloria al Señor. Pero mire, analicemos con detalle. Después del azotamiento que habían sufrido y de la incómoda postura a que estaban siendo sometidos allí en la cárcel, con un cepo puesto en sus pies, con las espaldas llagadas, sangrantes, adoloridas. Lo que podríamos esperar, hermano, era que ellos no oraran y alabaran a Dios, sino más bien que se quejaran y gimieran de dolor. Sobre todo porque ellos no sabían, piense usted eso, qué iba a hacer de ellos el día siguiente. Posiblemente los podían llevar a la muerte, porque si había comenzado su acusación y su sufrimiento con un juicio injusto, porque ni siquiera oyeron sus descargos, se podía esperar cualquier cosa. Ellos tenían motivos suficientes, amados, para gemir, para quejarse, para preocuparse. Pero la verdad es todo lo contrario. Ellos eran felices en sus sufrimientos, o mejor dicho, eran felices a pesar de sus padecimientos. Aleluya, mire el poder del Espíritu Santo y también de la voluntad humana fortalecida por el Espíritu Santo, como vamos a ver ahora. Porque hay una pregunta: ¿cómo llegaron ellos a cantar himnos a Dios en aquellas situaciones lamentables? Hemos figurado la razón en general, el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo? ¿Cuál fue el medio, las maneras que el Espíritu Santo usó para ayudarlos a ellos a tomar esta actitud de alabanza, de oración? Bueno, hay por lo menos dos razones inicialmente, una sobrenatural y una razón natural. Por ejemplo, sobrenaturalmente opinan algunos intérpretes que
seguramente ellos experimentaron un consuelo sobrenatural del Espíritu Santo, que le daba Dios a través de la gracia. El Espíritu Santo les daba gracia y la gracia los fortalecía. Nosotros sabemos que la gracia de Dios es sustentadora, fortalecedora, consoladora. Como actuó la gracia de Dios en Cristo. Leamos lo que dice el pasaje de Hebreos, el versículo Hebreos 12, verso 2. Mire cómo el Padre Celestial fortaleció a Cristo en el padecimiento de la cruz, en forma sobrenatural. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo que el Padre, mediante la gracia divina, le dio al Hijo gozo, un gozo espiritual del Espíritu Santo. Opinan los tratadistas que de esta manera similar a como el Padre fortaleció a Cristo en la cruz mediante la gracia de Dios y el gozo, Dios seguramente ayudó a Pablo y a Silas a tomar esta actitud de felicidad, de alabanza, de oración en semejantes situaciones de dolor y de tribulación. Pero hay una razón más, amado, para nosotros entender el cómo ellos llegaron a alabar a Dios y a estar orando allí en semejantes circunstancias. Y es una razón natural, le dije. Porque naturalmente también se explica, tenían ellos razones para tomar esta actitud. ¿Por qué? Porque estaban ellos tan satisfechos, como opinan algunos, tan agradados, tan complacidos de lo que habían hecho, de echar fuera un demonio de una joven adivina, que les sobraban las razones para no lamentarse, para no autorreprocharse. Ellos sabían que habían actuado bien. Entonces, ellos tenían razones suficientes para cantar himnos de alabanza a Dios. Es más, como dice la Escritura, ellos bíblicamente también tenían unos motivos que les fortalecían la fe para padecer con gozo en oración. Y era que habían sido privilegiados al padecer por causa de Cristo. Mire lo que dice la Escritura, Filipenses 1, 10, 29. Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu, dice, porque a vosotros, le dice a los filipenses, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Gloria al nombre del Señor. O sea, dicho de otra manera, para el creyente que padece por causa de la voluntad divina, no por pecados ni por errores cometidos, sino por la obediencia a la palabra, es un privilegio, es una prebenda, una prerrogativa, sufrir por causa de Cristo. Eso es lo que era otra razón de peso para ellos allí actuar de esta manera, que muchos no entendían. Como dice la Escritura, el Evangelio para algunos es locura. Algunos podían pensar que estaban locos, esa gente que estaba ahí recién azotada, sangrando, al estar orando y cantando. O eran masoquistas que les gustaba sufrir. No, ellos eran conscientes de su sufrimiento, pero más poderoso era el que los consolaba y el que los fortalecía. Gloria al Señor, que sus
que sus dolores físicos. Y habían razones, como hemos estudiado, amado, humanas de su conciencia, que les hacían, les confirmaban que habían actuado bien. Y bíblicamente estaban padeciendo con Cristo, porque lo dice la Escritura, era un privilegio. Pero dice el verso 15, mire, oraban y cantaban himnos a Dios. Oraban y cantaban. Se han preguntado los estudiosos por qué oraban, por qué motivos oraban, o sea, por quienes intercedían y qué cánticos entonaban. Bueno, el texto, usted coge la Biblia y se da cuenta que aquí en este libro no dice nada cuál fue los detalles de la oración. Pero si nosotros estudiamos el relato bíblico en general de Hechos 16 y lo comparamos con el contexto de la Escritura, vamos a estar de acuerdo con algunos intérpretes que dicen que debieron orar primero por gracia, que Dios les diera gracia para poder soportar esos problemas, esas situaciones difíciles. Como dice la Escritura, acerquémonos confiadamente a Dios, al trono de la gracia, para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Entonces, debieron orar por gracia para soportar, pero también como Jesús en la cruz, al interceder por el ladrón malo, al interceder, sí, por el ladrón que se arrepintió. Y como Esteban, después de la lapidación a que fue sometido, él murió apedreado, que también dijo las mismas palabras de Cristo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese mismo sentido, suponen los estudiosos, los analistas bíblicos, que debieron aquí Pablo y Silas en la cárcel de Filipo haber orado, además de pedir gracia, por el perdón y la salvación de sus perseguidores, de aquellos que los habían azotado, de aquellos que los habían echado a la cárcel sin un juicio anterior. Bendito sea el Señor para siempre. Pero, ¿qué himnos entonarían? Bueno, los himnos más relacionados con las circunstancias que ellos vivieron allí de sufrimiento en la cárcel. Sabemos que el salterio, los salmos, son canciones, son cánticos, son oraciones, son poesía. Y de todos esos han dicho los estudiosos que el Salmo 2, el 16, el 20, 23, 27, 42, 43, 46, 68, 69, 71, 71 y 130. Son algunos de los 150 salmos que se relacionan bastante con las circunstancias que ellos estaban viviendo allí en la cárcel y posiblemente debieron entonarlos, porque todos estos salmos, se cantaban. Pero particularmente merece mención, quiero mencionar el Salmo 42, verso 8, porque es muy exacto a las circunstancias o con las circunstancias que vivieron ellos allí. Dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, dice el salmista, y mi oración al Dios de mi vida. Aleluya, qué lindo. Eso fue exactamente lo que ellos hicieron allí en la cárcel, esa medianoche. Y dice, repito una vez más, el verso 25. Pero a medianoche, orando ellos, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Examinemos eso, hermano. Los presos los oían. Notemos
o recordemos, cuál era el sitio y la hora preferida para orar los judíos. La Escritura nos enseña, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, que cuando Pedro y Juan iban a la hora novena, la de la oración, dice, encuentran a un paralítico, un cojo de nacimiento. Pero hay algún salmo que habla de que en la mañana, al mediodía y en la noche oraré. Luego se dice que hubo un tiempo en Israel que habían 3 horas al día. Daniel oraba en la mañana y en la tarde, a la hora del sacrificio de la mañana y a la hora, más o menos a las 9 de la mañana, y el sacrificio de la tarde, más o menos a la hora novena, a las 3 de la tarde. Entonces, las horas adecuadas para los judíos eran, en general, en la mañana, a media mañana, a mediodía y en la tarde, a la hora novena. Y era en el templo. Escuche, recuerde eso. Ellos oraban en el templo casi siempre y hoy en día conservan esa tradición, aunque muchos oran en la sinagoga, ¿no? Y oran también en las casas, pero era la costumbre, la usanza. En el muro de las lamentaciones, todavía en Jerusalén, hoy en día, ellos se mueven y se quitan su sombrero y allí, junto al muro, confiesan sus pecados, oran la semá y las demás pasan. Eso era lo que se hacía, hermano. El sitio y la hora adecuada para orar para un judío no era la medianoche y no era en una cárcel, era en el templo. Entonces, ¿por qué oran ellos a esta hora y en la cárcel? Porque en el Evangelio, en Cristo Jesús, es creyente, no tiene hora ni sitio adecuado para orar. Él puede orar en cualquier parte, a cualquier hora. Y si ora en el Espíritu y en verdad, como el Señor dijo, mejor. Y si alaba o adora en espíritu y en verdad, mejor. Como dijo Pablo, oraré con el entendimiento, pero oraré también con el espíritu. Pero esa es la gran enseñanza, hermano. No había un sitio. El sitio y la hora debe estar condicionada a la necesidad del creyente y a la guía del Espíritu Santo. Debemos orar cuando Dios disponga nuestro corazón, donde Dios disponga y como Dios nos diga. Gloria al nombre del Señor. Ahora, escuche lo que dice la carta de Santiago, capítulo 5, verso 13. El que esté afligido haga oración, y el que esté alegre cante alabanzas. La primera parte de este verso se cumplió allí, en la cárcel de Filipo. El que esté afligido haga oración. Ellos estaban sufriendo y estaban orando, pero la segunda parte del versículo sí fue lo contrario. El que esté alegre cante alabanza. Ellos más bien cantaron alabanzas a pesar de estar en aflicción. ¿Por qué? Porque también la palabra nos insiste a nosotros los creyentes que en algunas situaciones, oiga bien, en que no experimentemos consuelo, de dificultades, de sufrimientos por causa del Evangelio de Cristo, debemos a veces alabar a Dios. Debemos ofrecer a Dios, como dice la Escritura, sacrificio de alabanza, aunque no lo sintamos hacer. Leamos para que vea que la Biblia nos dice. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre, no dice a veces o muchas veces, siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Él está hablando aquí a los hebreos,
Hebreos 13:15. Los hebreos estaban en aflicción, en persecución, había sufrimiento en ese tiempo. Por eso el autor insiste a que los destinatarios de ahí de la carta siempre estuvieran dispuestos a alabar a Dios. Porque a pesar de las aflicciones y dificultades que presentemos en la vida, tengamos en la vida cristiana, y aunque en esos momentos de dificultad no percibamos la consolación del Espíritu, que no era el caso de Pablo y Silas, porque ya hemos dicho que seguramente ellos recibieron el consuelo del Espíritu Santo allí, a través de la gracia de Dios. Aún en estas circunstancias que nos pondrían a nosotros en incertidumbre, debemos orar, hermano. Debemos tener siempre un corazón de gratitud hacia Dios, como Job. Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice una alabanza, alabar a Dios cuando las cosas marchan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Eso es, hermano, lo que la Biblia nos dice. Eso es lo que Pablo y Silas hicieron allí en la cárcel de Macedonia, de Filipo. Eso es lo que el proverbista dice que hay que hacer muchas veces. Llamar las cosas que no son como si fueran. El hombre se alegra con las palabras de su boca, dice el proverbio, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Amén, mi hermano. Amén, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Bendito Dios. Una pregunta más. Oraron, escuche, oraron los predicadores presos para que Dios los liberara de la cárcel. Ya he dicho que, aunque el texto no lo dice, posiblemente, seguramente, pensando como piensan algunos intérpretes, oraron por gracia para que Dios los fortaleciera en ese momento de dificultad. Oraron también por salvación y perdón para sus perseguidores. Pero el texto tampoco dice si oraron para que ellos fueran liberados. Sin embargo, la iglesia, escuche, la iglesia o los convertidos de allí, de la iglesia en Filipo, debieron haber orado para que el Señor liberara a Pablo y a Silas de la cárcel. Como en otra ocasión, los discípulos de la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro estaba preso, oraron por Pedro. Escuche lo que dice el capítulo 12, verso 5 de Hechos, cuando Pedro estaba preso en Jerusalén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De esa misma manera, se piensa que debía la iglesia acá en Filipo haber orado por la liberación de Pedro, aunque no lo diga Lucas en el pasaje. Siempre la palabra se interpreta de esta manera, hermano. En su contexto inmediato y en el contexto general del libro, de las Escrituras, de acuerdo con la doctrina que corresponda, bendito sea el Señor. Pero, ¿y si la iglesia no oraba? Porque hay gente, hermano, que estamos en tiempos difíciles, que la iglesia tiene que estar orando, hermano, y a veces no oramos. A veces nos levantamos tarde para orar. Oramos 5 minutos y salimos con las mismas para la calle. Bueno, aunque la iglesia en el evento no estuviera orando por Pablo y Silas,
Bendito Dios para siempre. La escritura misma dice que Dios nunca se olvida de su pueblo. Vale decir, el Señor estaba velando por la liberación de Pablo y de Silas, independientemente de la intercesión de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Isaías, capítulo 49, versos 15 y 16. Vea lo que dice el profeta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Esas eran palabras para Pablo y Silas del Señor en ese momento. Versos 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, dice el profeta a Jerusalén, a Sión, pero también le dice al creyente hoy. Y le decía a Pablo y a Silas en aquel tiempo, delante de mí están siempre tus muros. Amén. Dios ve la obra terminada, la obra para la cual nos llamó a ti y a mí. Por eso a veces Dios actúa por su soberanía, a pesar de nuestra desobediencia, porque Él ha prometido cumplir un propósito en tu vida. Y Dios tenía un propósito con Pablo y Silas para la diseminación del Evangelio al pueblo gentil. Lucas afirma, volvamos a la idea original del verso 25, que los presos oían los cánticos de Pablo y de Silas y las oraciones de ellos. ¿Qué indica esto, hermano? ¿Qué te muestra a ti? Pues que ellos cantaban alto, clamaban cantando, cantaban duro, que las paredes de los calabozos no detenían las voces, o sea, la voz pasaba a través de las paredes, y los presos que estaban detrás de las paredes de los calabozos oían. Y esto tenía un propósito. Los presos en aquella cárcel estaban siendo preparados para comprender el milagro que iba a suceder después, la liberación de todos los presos al suceder ese terremoto. Dios estaba a través de Pablo y Silas dando un testimonio vivo de su poder, de su amor, para que cuando sucediera el terremoto que vamos a estudiar inmediatamente que vino, no lo fueran a atribuir a la casualidad y lo relacionaran con Dios. Los presos estaban siendo preparados para que ellos comprendieran bien, interpretaran bien ese terremoto que iba a suceder, por el cual iban a ser liberados los presos. Y al mismo tiempo estaban siendo ellos, los misioneros, los siervos del Señor, fuente de fortalecimiento para todos esos presos allí en esa cárcel. Aleluya. Recordemos de paso que, entre otras cosas, ellos no solamente oraban y alababan a Dios, muy a pesar de sus contingencias, sufrimientos, dolores, incomodidades, porque eran llenos del Espíritu Santo, sino también porque ellos eran llenos de la palabra de Cristo. Recuerde que los efectos, las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo, que son alabar a Dios, orar, siempre estar meditando en las cosas del Señor, son las mismas consecuencias de ser lleno de la palabra de Cristo, porque dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se da cuenta?
las consecuencias de ser lleno de la palabra de Cristo son las mismas consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso el creyente debe combinar ambas cosas, hermano, y nunca aislar una de otra. Cuando tú, amado, vayas a orar, que a través de ese medio de gracia, de la oración, es que somos principalmente llenos de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Siempre debes escudriñar, leer, meditar en las Escrituras, porque ambas cosas van de la mano. Los efectos de la llenura del Espíritu Santo son los mismos efectos que produce el estar llenos de la palabra de Dios en nuestros corazones. Entre otras cosas, eso también tiene una explicación, perdón, y es el nuevo nacimiento. Nosotros nacimos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Pero también nacimos por el Espíritu, porque en Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados mediante las arras del Espíritu Santo. Luego nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra y del Espíritu, de el estudio, meditación y escudriñamiento de la Escritura y de la gracia de Dios. Amado, el creyente, para crecer en gracia, en fe y en conocimiento y poder, como dice Pablo a los Colosenses, agradar a Dios en todo, llevar fruto para toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios, debe crecer armoniosamente, teniendo la palabra y el Espíritu Santo, ambas fuentes como fuentes de su vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bueno, amado, la pregunta era, ¿oraron los predicadores? Ya he contestado esa pregunta. Ahora, los presos los oían. Ellos estaban siendo preparados, como dije, para el milagro. Pero recuerde por qué ellos daban este testimonio. Porque eran llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Hay algo interesante. Vamos a tener que dejar tema para el próximo programa. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver cuánto avanzamos en este tiempo y lo que quede lo continuamos en el próximo programa. Dice que los presos los oían. Así reza la versión Reina Valera. Pero hay otra versión que dice que los presos los escuchaban. Son sinónimos, escuchar y oír. Pero el verbo original, mire, el verbo griego que se traduce escuchaban u oían, está conjugado en un tiempo que indica o da a entender que los presos sí escuchaban y sí oían lo que Pablo y Silas oraban y cantaban, pero exactamente da a entender que los presos permanecían escuchando y oyendo a Pablo y a Silas. Eso es importante y nos enseña bastante, porque no podemos entender que la razón por la cual pasaba eso, porque permanecían escuchando lo que Pablo y Silas oraban y cantaban. Porque ellos lo que esperaban, los presos, era que Pablo y Silas maldijesen, se quejasen, ofendieran a los que los habían azotado. Pero todo lo contrario, en vez de maldiciones por la boca de estos hombres santos,
recién azotados, salían palabras de adoración y de alabanza. ¡Qué lindo! Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ellos permanecían escuchándolos, querían seguir oyendo y estaban concentrados, estaban siendo ministrados por esa intercesión y por esa adoración y alabanza de Pablo y de Silas, porque era un testimonio vivo. Ellos estaban pagando con amor a Dios las injusticias de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es necesario, hermano, manifestar el amor en nuestra vida. El conocimiento es bueno, pero el amor es esencial, porque sin amor no hay nada, hermano. Mire lo que dice el proverbio. A la mente me viene un versículo, un proverbio, y es la clave en este momento. Ya cerramos la idea con este versículo, y es Proverbios 16:6, y es la clave para que un predicador tenga éxito, para convertir las almas al Evangelio. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad, o sea, fidelidad, obediencia, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese fue el mensaje de Pablo y de Silas en la cárcel de Filipo aquella medianoche. La misericordia y la fidelidad a Dios, la verdad, y el temor de Dios en esos siervos al alabar y al orar a Dios en esas circunstancias tan difíciles y contra todo lo que esperaban los presos que ellos hicieran, les debió redarguir de pecado a esos mismos presos. Lo debió convencer. La Biblia no lo dice, hermano, porque con esta circunstancia, con este testimonio, se corrige el pecado, dice Proverbios, y los hombres se apartan del mal. Lucas no dice qué otras personas se salvaron. En el pasaje del capítulo 16 solamente aparece el carcelero y su casa, como veremos más adelante, que fueron salvos, el carcelero y su familia. Y allí en Filipos, Lidia, la mujer que lo recibió, convertida a la orilla del río, y su familia. No hay más mención de otras personas, pero eso no quiere decir que no haya habido muy posiblemente otros convertidos. Como estamos mencionando, algunos presos tuvieron que quedar tocados por el testimonio de Pablo y de Silas en la cárcel. Y uno no sabe si después, cuando Pablo y Silas se fueron de ahí de Filipos, que quedó la iglesia fundada allí, bendito sea el Señor, en Filipos, muy posiblemente liderada por Lucas, como veremos posteriormente. Ellos de pronto llegarían allí a esa iglesia, algunos presos que de pronto terminaron de pagar la condena y lo soltaron y fueron a congregarse allá y recordaban allí en la iglesia con Lucas aquel día cuando Pablo y Silas sufrieron esto y oraban y sucedió el terremoto. Eso tuvo que ser un impacto, hermano. El amor de Dios y la fidelidad a Dios y el temor de Dios debe ser el centro de nuestro mensaje, gloria al Señor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué viene después? Vamos a dejar las bases en estos minutos finales para continuar después. El verso 26 sigue diciendo sobre el terremoto, sí, que no lo hemos mencionado hasta ahora. Lo vamos apenas a mencionar ahora en el verso 26. Entonces,
sobrevino de repente un gran terremoto. Mire cuándo sucede ese terremoto, hermano. No es casualidad, es la consecuencia exacta. Cuando los siervos alaban, adoran y oran en una noche prácticamente de vigilia. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Oiga, imagínese eso, hermano. Se sacudían los cimientos de la cárcel y al instante, o sea, así, abruptamente, se abrieron, aleluya, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De todos los presos, hermano, se soltaron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. No dice un terremoto, dice un gran terremoto. Es decir, ese terremoto tuvo que afectar muy posiblemente la ciudad. Pero Lucas se centra allí, en el escenario de la cárcel. Y dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Qué podemos deducir de aquí? Que Dios no solamente consoló a Pablo y a Silas, no solamente los animó a través de la gracia divina, seguramente con el consuelo en sus corazones y en su conciencia también por la palabra, como hemos estudiado, como hemos visto, sino que también ahora muestra por las mismas circunstancias, les anima también. El terremoto fue un ánimo para los presos, porque así Dios estaba mostrando su descontento, su enfado, su ira por las afrentas, por las ofensas, por la injusticia que habían cometido con ellos, Pablo y Silas, mediante un gran terremoto. Dios estaba diciendo, esto no me gusta a mí, porque ellos son mis siervos, lo que han hecho con ellos, con un terremoto. Ese fue el terremoto que ocurrió cuando Jesús expiró en la cruz. Recuerde que también hubo un sacudimiento cuando hubo se oscureció, hubo tinieblas. Entonces dice que los muertos resucitaron y salieron de sus tumbas. Cuando la iglesia oró allá en Hechos capítulo 4, dice que después que los apóstoles habían estado presos, fueron libres, ellos oraron una vez libres y oraron por gracia, oraron para que Dios les diera poder, parecido a la oración que debieron hacer Pablo y Silas aquí en la cárcel. ¿Y qué pasó? Lea usted lo que dice el contexto de Hechos 4. Hubo un gran terremoto, hubo un temblor, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios estaba aquí dando testimonio, hermano, defendiendo la justicia, la santidad, bendito sea el Señor, de estos siervos. Observemos finalmente, ya para terminar, que el Señor aquí no envía un ángel, sino un terremoto. Aleluya. Para liberar los presos, para sacar a sus siervos de la cárcel, como pasó en Jerusalén. Vea, en Hechos capítulo 5, verso 19, dice que cuando los apóstoles estaban presos en Jerusalén, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo: salid y predicad mi palabra. Además, tampoco Dios hace aquí en Filipos como hizo en Jerusalén cuando Pedro también estaba preso, en Hechos 12:7.
y dice sobre esa liberación de Pedro que se presentó un ángel del Señor. Estoy leyendo Hechos 12:7. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No, aquí Dios usa un fenómeno natural, no una persona sobrenatural como un ángel. Aquí usa un terremoto, aleluya, que precisamente dice la historia que eran comunes los movimientos telúricos, los sismos, en la región de Macedonia. Siempre han sido, y hoy en día también en Grecia, en Asia, por allá bendito sea el Señor, por la región de Éfeso. Entonces, a pesar de eso, porque algunos incrédulos dicen eso, no, que eso no fue ningún milagro que obró Dios allí, sino que fue que hubo, como era una zona sísmica, dada los movimientos sísmicos, sucedió un terremoto. No, hermano, es que Dios es el Dios de todas las circunstancias, Dios es soberano. La providencia, la soberanía de Dios está por encima de las circunstancias. Precisamente sucedió ese terremoto al final de la oración y de las alabanzas de Pablo y de Silas. Posiblemente, tal vez, a lo mejor, quizás, en la omnisciencia de Dios, ese terremoto iba a suceder después, tal vez un mes, un año después, pero por la oración atrajo y hizo que se cumpliera el terremoto en ese momento. Luego fue Dios en su soberanía y con su poder que hizo esto. Y ya para terminar, preguntémonos para terminar lo que es el terremoto. ¿Cuáles eran en general los propósitos de este terremoto? Bueno, si usted lee, hermano, es minucioso, es meticuloso y estudia todo el pasaje, se encuentra de que eran dos: aterrorizar a los culpables y, bendito sea el Señor, proclamar la libertad de sus siervos. Aquí estaremos en el próximo programa. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias